En junio de 1986, el matrimonio de Andrés Martínez y Carmen Gómez junto a su hijo de 9 años, Juan Pedro Martínez Gómez, emprenden un viaje en su camión. Un camión cargado con más de 25.000 litros de ácido sulfúrico que debían de llevar a Bilbao. La presencia del hijo en el camión responde aparentemente a un premio por el día de su santo y sus buenas notas, regalándole así un viaje hacia el norte para recorrer el País Vasco. En ese fatídico viaje desaparecería, hasta el día de hoy, el niño de 9 años Juan Pedro Martínez Gómez, tragado por la nada, en un accidente de tráfico que le costaría la vida a sus padres, entre las provincias de Madrid y Segovia, en el paraje conocido como Somosierra. A Juan Pedro le hacía mucha ilusión realizar este viaje que le habían prometido sus padres por aquellas fechas. El niño tendría la fortuna de ver las vacas pastar libremente. Todo comienza con el rugido del arranque de aquel Volvo F12, un potente camión dispuesto a realizar una larga travesía hasta una petroquímica de Bilbao, cargado con 25.000 litros de ácido sulfúrico óleo. Al volante, un experto conductor, Andrés Martínez. Le acompañan, en esta aventura, su esposa Carmen Gómez y su hijo Juan Pedro. Nada hacía presagiar la tragedia, los ocupantes de aquel vehículo se despiden alegremente de sus seres queridos, agitando sus manos. Su primera parada sería para repostar en la localidad de Venta del Olivo, a pocos kilómetros de Cieza, Murcia. El camión, con su gran peso de arrastre, se dirige hacia Las Pedroñeras. Tras la dura jornada en la carretera, deciden aparcar en una zona de descanso. Tras este lapsus de tiempo, vuelven a la carretera nacional 301, hasta entrar en Madrid. Sobre las 5:30 de la mañana, eligieron su última parada, dirigiéndose hacia el Mesón Aragón, dentro del término municipal de Cabanillas y muy cerca del puerto de Somosierra. En dicho local fueron atendidos por el joven camarero Felipe Alhambra, la última persona que los vio con vida. Estaba dentro de la barra sobre las 5:30 a las 6 de la mañana y vi de entrar un matrimonio con un niño pequeño. Entraron, el niño y la mujer se sentaron en una mesa, el hombre pide un café solo para él, un vaso de leche con una bayonesa para el niño y un café con leche para la señora. Se sentaron y estuvieron allí pues cosa de 15 a 20 minutos. Se lo tomaron y se marcharon. Y al marcharse, pues yo en esto de que salía fuera de la barra, pues entre la ventana, yo vi que salía una cisterna, o sea, un camión cisterna. Pero vamos, yo no vi tampoco de que fueran ellos ni nada. Allí, los tres protagonistas del drama tomaron diversos alimentos ligeros, que les supuso un cuarto de hora, a lo sumo. Luego se despidieron amablemente del camarero y emprendieron su marcha. A partir de allí la información que se tiene proviene del tacógrafo, esto es un aparato electrónico que registra diversos sucesos originados en un vehículo durante su conducción, es algo así como la caja negra del camión. Este registró hasta 12 paradas mientras subía al puerto de entre 5 y 15 segundos, lo que representó una gran intriga. ¿Por qué se detenían esos cortos periodos de tiempo? La posibilidad de que fuese a causa del clima ni siquiera fue contemplada, ya que todos aquellos días el lugar gozó de un clima excelente y una visibilidad perfecta. ¿Entonces los estaban persiguiendo? ¿Los acorralaron y alguien les bloqueaba el paso? Después de esos 12 inexplicables frenazos, el auto aceleró gravemente, alcanzando la cima del puerto de Somosierra. El camión descendió a una velocidad de hasta 140 kilómetros por hora, algo también perturbador porque con ese tipo de vehículo y carga era prácticamente un suicidio. Y de hecho las autoridades señalaron el exceso de velocidad como la causa que provocó el siniestro. El accidente provocó que la cuba del camión vertiera unos 10.000 litros del ácido que corrió por las laderas, quemando todo a su paso. El líquido también llegó a los cuerpos de los padres, que yacían en el interior de la cabina con algunas quemaduras provocadas por el ácido, aunque nada grave. En el accidente estuvieron involucrados otros 4 camiones,
pero ninguno de ellos resultó afectado. La grave situación que provocaba el ácido y la humareda de la zona forzó a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a utilizar máscaras antigás por si acaso, pero horas después se descartó el peligro y a esparcir cal sobre el ácido para evitar que llegara al río Duratón y provocara una tragedia aún mayor. A media mañana, María Legaz respondía a una llamada de la Guardia Civil. La abuela materna de Juan Pedro se enteraba en ese momento del siniestro que acabó con la vida de su hija y su yerno. Sin embargo, las autoridades no informaron en ningún momento de la situación de Juan Pedro, por lo que la abuela, asustada, preguntó a la gente: ¿y el zagal? ¿Está bien? ¿Dónde está mi nieto? Pero en la zona del accidente no había ningún rastro de Juan Pedro. Las autoridades, sorprendidas, así se lo comunicaron. Conociendo, gracias a la abuela, que con las víctimas viajaba un niño, los bomberos abrieron, de forma súbita, la cabina del Volvo en busca de evidencias de la presencia de este, pero todo fue inútil. Allí no había nadie más que sus progenitores, algo sumamente desconcertante. No solo estaba el testimonio de la abuela, todos los testigos a los que se le había pedido declaración, afirmaban la presencia del niño en el camión con sus padres, que había sido de Juan Pedro, donde estaba. La única evidencia de su paso por la cabina del tráiler era parte de la suela de una zapatilla deportiva que había quedado en la cabina. Hubo algunos testigos que hablaron de una camioneta blanca de la que se habían bajado 2 personas y se habían llevado un bulto del camión siniestrado. Se barajaron diversas hipótesis sobre la misteriosa desaparición del niño. La primera afirmaba que el cuerpo del niño se había disuelto con el ácido. Sin embargo, esta teoría pronto fue descartada. Pruebas científicas determinaron que aunque el cuerpo del niño hubiera quedado completamente sumergido en el ácido, necesitaría al menos un día completo para disolverse. Y aún así habrían partes del cuerpo que se conservarían, como por ejemplo los dientes. De hecho, los cuerpos de los padres a quienes les estuvo cayendo el ácido no mostraron más que algunas quemaduras. Otra hipótesis, generada a partir de las extrañas paradas y luego el exceso de velocidad, se refiere a un secuestro. Se pensó que el padre del niño perseguía a unos secuestradores de su hijo. Podrían ser aquellos que afirman unos pastores testigos del incidente. En su momento, declararon que tras el accidente, un coche blanco se detuvo en las inmediaciones y del mismo se bajaron 2 individuos de aspecto nórdico, de alta estatura, y que tras indagar en la cabina, se marcharon portando un bulto de grandes dimensiones hasta el coche. Se cree que Andrés perseguía a los secuestradores y las paradas eran para evitar chocar el auto donde llevaban a su hijo y luego aceleró de manera desproporcionada para evitar que se lo llevaran. Pero aquí la pregunta sería: ¿quiénes eran esas personas que se llevaron a Juan Pedro? Años después se descubrió que en el camión había heroína y entonces surgió la hipótesis de que algún grupo delincuencial los estaba amenazando para transportar su mercancía, y ante la negativa de Andrés secuestraron a su hijo para darle una lección, aunque luego se descartó esa hipótesis. También hubo quien barajó la posibilidad de que el niño hubiera salido ileso y se hubiera adentrado entre la vegetación, pero eso no era posible pues la zona se peinó detalladamente y no se encontró rastros de él. Por supuesto, también se dio la hipótesis de un suceso paranormal, aunque esta hipótesis no fue formulada por las autoridades sino por grupos de ufología que lo asociaron a un rapto extraterrestre. Un año más tarde, un profesor de autoescuela contó que una ciega iraní se metió en su local para preguntarle por la embajada de Estados Unidos para pedir asilo. La ciega era guiada por un niño con acento algo andaluz, un acento demasiado bueno para ser un niño iraní recién llegado a España. Muy pocos días después aseguró que dicho niño era el pequeño Juan Pedro. Nunca se pudo corroborar esta información. De ser así, significaría que el pequeño sigue vivo. Bien con una nueva identidad, bien con una nueva vida, o bien como víctima del tráfico humano, de narcotráfico o similar. Lo cierto es que a día de hoy,
Aún no se sabe qué ocurrió realmente ese día ni el paradero del niño. Su abuela triste sigue preguntándose dónde está su nieto querido, sin perder la esperanza de que algún día aparezca por la puerta, con la alegría innata que desbordaba el niño en el pasado.